huesos hoy declaro, la sanidad viene de Dios. En su nombre hay milagros hoy. ¿Cuántos lo creen? Declaro, todo Él puede sanar. Sabemos que nada es imposible en Él. En su nombre hay milagros hoy. Mi Dios es sobre todo. Mi Dios nunca falla, siempre con nosotros. Él es fiel hasta el final. ¿Cuántos dicen amén? La alegría vuelve hoy. Le doy toda gloria al Señor. En su nombre hay milagros hoy. Oh, mi Dios es sobre todo. Mi Dios falla, siempre con nosotros. Es fiel hasta el final. Mi Dios es poderoso. Mi Dios mi corre fuerte, siempre con nosotros. Es fiel hasta el final. Declaro vida hoy en tu nombre, Cristo. Sanidad fluye en mi ser al cantar firmes en fe. Adorar, exaltar aquel que es digno de toda gloria. Cristo es el Rey, en su nombre grande es. Declaro vida hoy en tu nombre, Cristo. Sanidad fluye en mi ser al cantar firmes en fe. Adorar, exaltar a aquel que es digno de toda gloria. Cristo es el Rey, en su nombre grande es. Quiero invitar a que levantes tus manos al cielo y abras tu corazón, abre tus labios, reflexiona en lo que estamos cantando. Él es el Rey. Dile a tu necesidad, dile a tu problema: yo tengo un Rey más grande. Yo tengo un Rey que venció la muerte. Y adoremos juntos a Jesús. Te adoramos hoy. Te adoramos hoy. Te adoramos hoy, Señor. Te adoramos hoy. Te adoramos hoy. Te adoramos hoy, Señor. Oh,
te adoramos, oh, Señor. Oh, te adoramos, oh, te adoramos, oh, te adoramos, oh, Señor. Dile una última vez. Te adoramos hoy. Te adoramos hoy. Te adoramos hoy, Señor. Aleluya. ¿Cuántos pueden dar un aplauso a Jesús? Al Rey que adoramos, Jesús. Te adoramos, Señor. Cada día de nuestra vida, Señor. Muchas gracias, chiquillos. Muchas gracias, muchachos, por permitirnos conectarnos con el Señor. Tomen asiento, así es. Damos gracias al Señor porque, ¿sabes? El Señor quiere que tú y yo aprendamos a adorar. Pero ¿sabes que adorar no es solamente que tú cantes? La adoración es una expresión de vida. ¿Por qué? Porque, ¿sabes? Cuando el Señor venga por su iglesia, nosotros vamos a adorar por la eternidad. Por eso que es bueno que aprendamos a hacer lo que estamos haciendo. Sobre todo los chicos que nos conectan con una letra tremenda que, sin duda, el Espíritu Santo usa. ¿Para qué? Para refrescarnos, para sanarnos, para animarnos, para infundirnos aliento. Y eso es resultado de un organismo vivo. Sí, somos un organismo vivo. La iglesia es un organismo vivo. Es guiado, es potenciado por el Espíritu Santo. Amén. Así que siempre agradecemos por los chicos, los honramos ahí, que están desde temprano junto a los voluntarios también, haciendo todo el montaje para poder tener un espacio como este. Damos gracias al Señor porque podemos ser la iglesia del Señor. Hoy día, durante la tarde, casi todo el día, estuvimos junto a mi esposa y parte del liderazgo en una conferencia distrital donde uno de los expositores nos compartía las distintas formas en las cuales el Espíritu Santo los ha llevado a hacer iglesia. Y nos llamaba mucho la atención porque tiene un poco que ver también con nuestra realidad. Esta es una sede, este no es un templo. Y la verdad que es algo que sí o sí nosotros debemos tener presente. ¿Por qué? Porque por muchos años hay gente que en el fondo ha sacralizado o ha vestido de sacro, de santo lugares. Cuando la Escritura, a partir de Jesús en adelante, Él dijo: ahora el templo, tu vida es un templo. Mi vida es un templo. Ahí yo quiero habitar. Entonces, al final, veíamos cómo Dios lo ha llevado a ese pastor a estar teniendo una iglesia de surfista, donde ellos no tienen un lugar donde se reúnen en la playa. Y nos contaban que hace unas semanas atrás estuvieron haciendo bautismo, pero en el mar. Y nos contaba el pastor que estaba ahí como que miraba hacia adentro porque
como es un sector de surfistas, las olas tienden a ser más violentas. Pero al final nos dábamos cuenta de que la iglesia, esta es la iglesia, las personas. Este lugar es una sede nomás. Pero lo importante es que nosotros nos mantengamos cohesionados, juntos y sabiendo de que nos hace bien estar juntos. Porque a veces quizás podemos tener un templo y nos encerramos en templos y no salimos a hacer la tarea que tenemos que hacer, que es hacer discípulos. Sí, porque hay mucha gente que necesita al Señor. Mi amigo, tienes... voy a correrme un poquito al lado para ir observando ahí. Dame con la primera lámina. He titulado este mensaje Nivel C. Nivel C. Después, durante el desarrollo del mensaje, van a poder conocer por qué le puse Nivel C. Dame la siguiente. Fíjense que preparar este sermón me ha llevado un poco a ciertas conclusiones. Muchas veces nosotros adquirimos un criterio muy superficial de qué es lo que realmente es una verdadera espiritualidad. Sí. Y a veces vemos personas así poco más que, no sé, orando elocuentemente con palabras adornadas, y de repente miramos a esas personas y decimos, wow, este predicador sí que debe desayunar con el Señor. O miramos quizás a otras personas efusivas, llorando, expresando cualquier emoción, y decimos, wow, esta sí que es la encarnación de un verdadero predicador del Señor. O quizás de pronto nosotros escuchamos personas que desde adelante repiten 200 veces por minuto el nombre de Jesús y decimos, wow, qué espiritualidad debe tener esta persona por el simple hecho de pronto de repetir una y otra vez el nombre de Jesús. Y saben, en ocasiones nosotros nos deslumbramos con estos perfiles de hombres o mujeres de Dios, atribuyéndoles una verdadera espiritualidad. Ahora, no digo que no puedan ser, sí, podemos encontrarnos con personas así, sí, pero ojo que también nos podemos encontrar con chanta. También nos podemos encontrar con gente que solamente hace ruido. Solamente hace ruido. Y saben, en la Escritura no queda exento de estos episodios, de estas experiencias en las cuales yo estaba en la semana meditando. Y ciertamente, como les decía, una persona puede actuar y puede ser espiritualmente así, pero también quizás solamente una persona que busca engañar. Pero ahí es donde tú y yo, que estamos desarrollando una experiencia con el Señor, se hace necesario que podamos, a la luz de la Escritura, determinar si el que me está hablando es de Dios o no es de Dios. Inclusive, lo que yo mismo les comparto, yo siempre digo al liderazgo, a la gente, tienen que pasarlo por la Escritura. ¿Sí? Tienen que pasar por la Escritura lo que uno enseña. ¿Por qué? Porque bueno, la misma Escritura nos enseña que en estos tiempos se van a levantar muchos falsos maestros, profetas, y ojo que van a engañar a muchos. Van a engañar a muchos. Por eso es que se hace necesario poder considerar aquello. Quiero darle lectura a un pasaje bíblico conocido. Dale, ahí está en la LBLA, la Biblia de las Américas. Voy a darle lectura. De hecho, para no desgastar tanto la voz en la lectura, quiero pedirle a alguien que me pueda venir y leer. O se pare aquí y lo pueda leer. ¿Quién se atreve? ¿Quién se atreve a darle lectura? Polito, por favor. ¿Lo logras visualizar? ¿Sí? O si no, léelo de acá desde... Sí, por favor, dale lectura.
Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido, no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Así que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podíais recibirlo. En verdad, ni aún ahora podéis, porque todavía sois carnales. Pues habiendo celo y contienda entre vosotros, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Muchas gracias, Polito. Catita, por favor, ¿puedes orar por la palabra? Dar gracias al Señor. Señor Jesús, gracias porque tu palabra siempre nos habla específicamente, Señor. Y creo que hoy también lo harás. Creo que hoy, por medio de tu palabra, vas a hacer algo especial en nuestros corazones, Señor. Y ya lo vienes haciendo en la vida de nuestro pastor Juan Pablo. Y sé que también en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Qué enseñanza más grande poder practicar tu palabra, Señor. Espíritu Santo, yo sé que estás aquí en medio de nosotros y te vas a glorificar de una manera especial. Bendecimos este mensaje, esta palabra, la vida de nuestro pastor, su salud también, Señor. Yo sé que tú lo vas a usar, desde ya lo estás usando, Señor, y sé que ha habido preparación, sé que ha habido esfuerzo, sé que tú estás con él también, Señor. Y bueno, bendice a cada uno de los que estamos aquí, porque sé que tu palabra nos va a sanar, sé que tu palabra va a cambiar nuestros pensamientos, sé que tu palabra, Señor, va a alumbrar nuestro camino en este tiempo. Señor, te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Catita. Ciertamente el apóstol Pablo, que es el que escribe a la iglesia de Corinto, escribe en razón de algo que está aconteciendo. Algo está sucediendo en la iglesia de Corinto. Si tú después tienes el tiempo o te das el tiempo de leer 1 Corintios, te vas a dar cuenta que hay distintos temas o temas centrales que aborda Pablo, que lo movilizaron a él a escribirle a esta iglesia que era totalmente rica en dones, tenía una riqueza, tenía diferentes recursos, ya sea económicos, de personas, dones, talentos, habilidades. Sin embargo, en medio de toda esa riqueza, ellos ciertamente en algún momento empezaron a desenfocarse. Y el tema central dentro del contexto de lo que recién leyó Polito, el tema central es la división. Ahí está ocurriendo una división. De hecho, después, si ustedes pueden seguir leyendo los pasajes o los versículos siguientes del 4, el 5, el 6, se van a dar cuenta que en algún momento Pablo dice, ustedes dicen yo soy de Apolo, yo soy de Pablo y todo eso. Y comienza a hacerles esa pregunta y comienza Pablo en el fondo a enseñarles. ¿Por qué? Porque la gran pregunta es cómo enfrentó estas distorsiones equivocadas el apóstol Pablo. Lo que estaba ocurriendo dentro de la iglesia que él estaba fundando. ¿Cómo es que él las enfrentó? Bueno, el mismo texto nos propone desde una óptica cristiana 3 niveles de personas. 3 niveles de personas. Número 1, para esto yo traje algo un poco gráfico. Ahí le voy a pedir a mi esposita que me ayude. 3 niveles de personas. El que lo lea, diga fuerte, ¿qué dice ahí? Persona natural. Pablo habla de la persona natural. ¿Quién es esta persona natural? Dice Pablo, son los no espirituales. El verso 14 dice, pero el hombre natural
no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él les son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. ¿Cuántas veces ustedes se han topado, inclusive estuvo en más de alguna ocasión en mis labios en el pasado, y yo decía, ¿para qué voy a leer la Biblia si no la entiendo? No la entiendo. A mí es una locura, un texto antiguo. Fue escrito hace más de 2000 años, no lo entiendo. Y era una realidad. Pero claro, al mirar a Pablo trata estas distorsiones para comenzar a alinear a la iglesia de Corinto. Y claro, y se refiere a este tipo de persona, a la persona natural, los no espirituales. Nosotros, el ser humano está compuesto de espíritu, de alma y de cuerpo. Por lo tanto, Dios, que es espíritu, nosotros necesitamos que nuestra parte espiritual pueda conectar con Dios. De lo contrario, las cosas que son del espíritu, para ti, para mí, van a ser totalmente desconocidas. Es más, van a ser una verdadera locura. Oye, ¿estáis loco que vaya a ir a encerrarte, viejo? ¿Estáis loco que tan joven vaya a dedicarle tu vida? Dice, oye, pásala bien después, cuando estés quizás con más edad, ahí vuélvete canuto, pero disfruta tu juventud. ¿Por qué? Porque no discierne, ese tipo de persona no discierne. De hecho, el texto griego, ahí el original, está asemejando el hombre natural a la misma naturaleza de los animales. No hay una diferencia, es decir, el hombre natural muchas veces se moviliza solamente por sus propios deseos, se moviliza por su deseo, así como los animales por los instintos. Entonces nos damos cuenta que aquí está Pablo describiendo a esta persona. Ellos son los que rechazan el camino recto del Espíritu. Es la gente que no tiene el Espíritu Santo dentro de ellas. No lo tiene. ¿Por qué? Porque no han hecho una decisión por Cristo. Y por eso que este caminar le es una locura. Por eso es que seguir a Cristo es algo fome para ellos. Es algo aburrido. Pero tiene relación con este tipo de personas que Pablo describe y que estaban también en ese entonces. La persona natural. Esa persona natural es una persona que vive desconectada de lo trascendental. Es decir, su vida no puede trascender en lo que es espiritual. ¿Por qué? Porque solamente una persona que cree, solamente una persona que abre su corazón a Jesús puede realmente conectar con la realidad de Jesús. Entonces entender su camino, entender el porqué de las circunstancias, de las situaciones, inclusive hasta en ocasiones esos momentos de sufrimiento, esos momentos difíciles por los cuales a veces nos toca pasar y vamos a seguir pasando. Muchas veces esos no los entienden. No los entienden. ¿Por qué? Porque desconocen más allá el mundo espiritual. Lo desconocen. Los no espirituales. Segunda de Pedro 2:12 dice, ahí Pedro dijo, esos falsos maestros son como animales irracionales que viven por instinto y nacen para ser atrapados y destruidos. Se burlan de lo que no entienden e igual que animales serán destruidos. El hombre o la persona natural es el no espiritual, es el que rechaza a Dios. Si se mantiene cualquier persona en este estado, en esta condición, no le espera un buen futuro. Pedro está comparando igual a los animales. Pedro dice, van al mismo precipicio. La persona natural. Esta gente necesita activar eso espiritual. Pero mientras se mantengan en esa condición, en ese nivel,
en esa silla, mientras se mantengan ahí, no van a poder conocer ni tampoco tomarle el gusto, la atracción, la pasión que comprende seguir a Jesús. Y que aquellos que lo hemos experimentado y que quizás hoy día yo llevo 22, 23 años en el Evangelio, pero yo les digo que cada día me enamoro más del Señor. Cada día me enamoro más. ¿Y es por qué? Porque dejé ese estado natural. No soy una persona natural como estaba describiendo aquí Pablo al ver los comportamientos que están teniendo los corintios, que uno decía, oye, ¿qué iba a ir a la iglesia? ¿Qué locura? Practicaban quizás qué cosa. Y ahí Pablo hace ese contraste y dice, mira, realmente los que no son espirituales no pueden discernir las cosas de Dios. Son personas naturales nomás. Entonces, persona natural es aquel que depende de sus propios recursos intelectuales para comprender las cosas. De sí mismo. De sí mismo. Entonces los no espirituales, en el fondo lo que los moviliza, los no espirituales, es el sistema de este mundo. El sistema gobernado por este mundo es el que en este caso les da las instrucciones para que esa gente se movilice. Y muchas veces hay personas conformándose al sistema de este mundo y no al sistema de Dios. ¿Por qué? Porque quizás hay una experiencia que necesitan. Una experiencia con el Señor. La segunda persona que menciona Pablo, ¿qué dice ahí? La persona carnal. La persona carnal lo menciona Pablo, así que si alguien se ve ofendido, échele la culpa a Pablo, no a mí. Es la palabra de Dios. La persona carnal son los cristianos mundanos. ¿Cómo eso? Sí, los cristianos mundanos. Leo el pasaje bíblico, 1 Corintios, dice, así que yo, hermanos, o sea, le está hablando a la iglesia. Ojo. Así que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no alimento sólido, porque todavía no podíais recibirlo. En verdad, ni aún ahora podéis, porque todavía sois carnales, pues habiendo celos, contienda entre vosotros, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Aquí está hablando Pablo del segundo nivel. Ya quizás esta es una persona que ha tenido un encuentro con el Señor, que es espiritual, pero es un bebé en Cristo, es un niño, es inmaduro, gente que ha nacido de nuevo, pero que no avanza, que no crece, que no se le puede dar un alimento sólido, sino todavía deben seguir con leche. Y Pablo está visualizando dentro de la iglesia de Corinto ese tipo de personas también. Y el por qué él escribe, porque se están suscitando diferentes temas que están atentando contra la iglesia que él había fundado. Sí, habían comenzado a existir ciertos comportamientos que no eran propios de una persona que tiene un encuentro con Cristo. Se estaban dejando llevar por esa ignorancia espiritual de las cosas más profundas. ¿Por qué? Porque de manera personal no habían querido avanzar. Porque yo creo que sirvo a un Dios de oportunidades. Yo creo que sirvo a un Dios de puertas abiertas. Desde un principio que nosotros decimos que Dios te dio dones, habilidades, talentos, sí, pero los tienes que descubrir tú y los tengo que descubrir yo. Sí, porque el Señor, el mismo Señor que le dijo a las aves que no siembran ni ciegan, que Él las alimentaba, pero las aves bajan.
Sí, porque todavía los pajaritos le van a comer la comida al puchín a mi perrito. Las mañanas me doy cuenta cuando bajan. Así es como también tú y yo debemos buscar. Debemos buscar. ¿Para qué? Para dejar de ser niño. Este es el más peligroso de todos. Una persona carnal. Se puede ser carnal, inmaduro o niños muchas veces cuando solamente nos quedamos en esa primera etapa. Abrimos nuestro corazón a Cristo, wow, sí, me emocionó, me quebrantó, fue algo sobrenatural, ya, ¿y eso nomás? ¿En serio que Cristo es eso? ¿En serio que no tiene más? Porque hasta lo que yo he experimentado en estos 22 años, y yo sé que más de alguno de ustedes también tiene una experiencia, quizás de testimonio mejor que la de uno a lo mejor, pero seguimos convencidos en este camino. ¿Por qué? Porque nadie moriría por una locura. Sin embargo, los discípulos dieron su vida. Ellos dieron su vida a la muerte, murieron aserrados, otros crucificados. ¿Quién moriría por un lunático? ¿Quién moriría por una mentira? Nadie. Sin embargo, estos discípulos lo hicieron y eso se ha trascendido hasta nosotros, hasta nuestros tiempos, y es por eso que perseveramos. Pero debemos tener cuidado con no quedarnos en este nivel, de no quedarnos aquí, hoy sí, la verdad que me aceptaron súper bien, el Señor salió a mi encuentro y me gusta ir, y me siento donde mismo, y ahí me quedo, sí, y porque me gusta, ¿en serio? Porque el Señor tiene mucho más para ti, el Señor, y estoy seguro que cuando lo comienzas a experimentar, porque sabes, el conocimiento en la Escritura no es tan solo cognitivo, no es intelectual. Cuando la Escritura habla de conocimiento, habla de un conocimiento también empírico, de la experiencia, de algo diario, de algo que debe alimentarse diariamente. Pero el problema de este tipo de personas es que pasa el tiempo y quedan inmaduros y quedan niños. Los cristianos inmaduros no crecen en gracia. Los cristianos inmaduros viven como recién convertidos, como personas que recién se acercan a Jesús. Y en Corintio eso era reflejado por su mundanalidad, es decir, como dice el texto, había entre ellos contienda, celo, permitían pecados sexuales. De hecho, en el capítulo 5, ustedes después si lo leen, hay un conflicto que se está tratando ahí de un hijastro que está con su madre en una relación. Y esa inmoralidad Pablo también la sacó a la luz. Entonces había entre ellos vanidad, había irrespeto hacia el liderazgo. De hecho estaban cuestionando el liderazgo de Pablo en un momento. Entonces cuando comienza a evidenciarse ese tipo de cosas dentro de los comportamientos, es cuando nos damos cuenta que las personas están quedando pegados. Las personas no están avanzando, solamente se quedaron como niños, como bebés en Cristo. Gálatas 5, 19 al 21 lo leo. Dice: cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celo, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordia, división, envidia, borrachera, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes, decía Pablo a otra iglesia de Galacia. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Y ojo, que Pablo está hablando esto
está tocando estos mismos conceptos, pero a la iglesia. ¿Por qué? Porque habían personas carnales, bebés en Cristo, gente no queriendo más de Dios, gente conformándose y pensando que solamente el Señor quería rescatarte y nada más, cuando realmente hay todo un camino, hay promesas, hay mucha experiencia con Dios que estoy seguro que va a sacar cada día tus ojos de este mundo para centrarlos en Dios. Pero es cuestión de tu decisión, de mi decisión. Ahora, probablemente alguno de nosotros diga, bueno, yo ya soy pastor, entonces yo no puedo estar en ese lugar. ¿Y quién nos dice que en algún momento no me puedo descuidar de aquellas cosas que son esenciales, como oración, como perseverar, como capacitarme o como llevar una vida íntegra, y comienzo a retroceder? Porque el cristianismo no es estático, el cristianismo es dinámico. O vas para adelante o vas para atrás. Entonces, muchas veces basta solo un poco de agua para que un saco de cemento, ¿qué ocurra, Cristian? Se endurezca. Un poco de agua nomás, un poquito. Ni siquiera un chorro, un poquito de agua. Muchas veces eso es lo que ocurre con una vida. Basta solo un poco de influencia de afuera, del sistema, para que comience a sacarte. Y el hilo es delgado. El hilo es muy delgado. Y por eso Pablo toma en serio y le escribe a la iglesia. Y por eso me pareció a mí, de parte de Dios, porque Dios primero me habla a mí, No es que yo estoy hablando desde la vereda del graduado. No, desde alguien que recibe primero esta palabra como una advertencia. Y el Señor me dice, hey, ten cuidado, viejo. Ten cuidado tú primero. Entonces, mis queridos, los que son dirigidos por la carne no heredarán el reino de Dios. Y es una realidad. Y tenemos que, Pablo se lo dijo a la iglesia de Corintio, y yo también en esta hora se los tengo que repetir. Porque el deseo de Dios es desarrollar su propósito y su plan en tu vida a cabalidad. A cabalidad, sí. El propósito de Dios es demasiado bello para que lo dejes ir. Puede que involucre sufrimiento, sí, pero ojo, que el sufrimiento en Cristo es temporal, pero por la eternidad estaremos sin allá donde no va a haber dolor, donde dice el Apocalipsis, allá no va a haber llanto, no va a haber más muerte, allá va a haber una alegría eterna, una felicidad, pero comienza aquí. La vida eterna la comienzas a vivir desde el momento en que abres tu corazón a Jesús, pero no te conformes. No te quedes en este asiento o no quieras volver a ese asiento. O si estás quedando pegado ahí, la invitación hoy día del Espíritu Santo es: vamos, avancemos, no te quedes ahí. Lejos esté de mí con esta palabra condenarlos. Al contrario, es advertir, es ponernos en alerta, porque eso es lo que hace la palabra, nos pone en alerta. ¿Para qué? Para que después no nos quejemos y digamos: Señor, ya, y no me hablaste, háblame, necesito escuchar tu voz. Y a veces hacemos oídos sordos cuando el Espíritu Santo nos puede estar hablando. Finalmente, está la silla. ¿Qué dice ahí? Persona espiritual. Pablo dice, 1 Corintios 2, 15, 16. En cambio, el que es espiritual
juzga todas las cosas, pero Él no es juzgado por nadie. Ojo, entendamos esa palabra juzgar, porque de pronto podemos malversarla y creer de que en este caso, o sea, que el espiritual puede juzgar a las personas. No, no está hablando de juicio, está hablando de opinión, de discernimiento. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el espiritual, el no espiritual, no puede entender la revelación de Dios. Sin embargo, el que es espiritual lo es porque Dios se le ha revelado, porque ha tenido la oportunidad de abrir su corazón, conectar con Él. Entonces el espiritual, se le abre su mente y Él puede sopesar todo, tal como dice el texto. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, decía Pablo. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Mira qué privilegio. Mira qué privilegio. Los cristianos, la persona espiritual son los cristianos espirituales. Son los que manifiestan esa madurez espiritual, ese discernimiento. Aquellos que realmente se les está viendo que tienen mente de Cristo. ¿Y cómo se les ve? Se les ve en sus hechos, se les ve en sus actos. No tengo que meterme a escarbar su cerebro para ver si ahí hay algo de Cristo. No, es cuestión de verlo en una conducta, en un comportamiento, en su hablar, cómo responde a tal y tal circunstancia. Y ahí puedo ver yo si realmente una persona tiene o no la mente de Cristo. Mas Pablo está retando a la iglesia a tener la mente de Cristo. Tú y yo podemos tener la mente de Cristo, una mente triunfadora, una mente ganadora. Yo no sé con qué hoy día tú estás luchando. Yo no sé con qué hoy día tú estás batallando. No sé qué guerra de pensamiento puedas estar teniendo en tu mente. Inclusive ahora, yo no lo sé. Pero lo único que sí sé es que tienes la oportunidad para desarrollar la mente de Cristo. Sí, porque somos representantes del Señor aquí en la tierra. Sí, creyente maduro en Cristo, persona que posee ese juicio para sopesar, para discernir. Nosotros podemos discernir. ¿Por qué conviene estar en este nivel? Porque tú disciernes qué es de Dios, qué no es de Dios. Inclusive, ojo, a veces puedes también discernir lo bueno de lo mejor, no tan solo lo bueno de lo malo. Porque a veces lo bueno y lo malo es más fácil de discriminarlo, de discernirlo. Pero a veces no tenemos la capacidad de discernir lo bueno de lo mejor. Porque sí creemos que hay algo mejor. Porque sí creemos que hay algo mayor, a lo cual el Señor nos está invitando y nos está desafiando a nosotros en esta hora. Entonces, el deseo del Espíritu Santo es que tú y yo podamos llegar a discernir todas las cosas, podamos agradar al Señor, que podamos con ese pensamiento conquistar a la gente. ¿Por qué? Porque la gente allá afuera ya está aburrida de malas noticias. La gente está aburrida allá afuera del pesimismo, de todo el negativo, que todo está malo. El temor se ha apoderado de la vida de las personas. Y muchas veces nosotros, cuando estamos aquí en este lugar, tendemos a echarle a avivar ese comentario. Y te dice, oye, que está mal, sí, está mal la cosa, hay que quedarse en la casa, ¿no? En lugar de a pesar del contexto, decir, pero ¿sabes? Sí podemos vivir seguro. Sí tenemos un Dios que nos va a cuidar. Sí tenemos un Dios que nos va a proteger. Y aun cuando quizás algo difícil yo esté experimentando, yo sé que Él no me va a hacer daño. ¿Por qué? Porque Dios en su soberanía, yo sé que Dios es bueno. Ya lo dejó demostrado hace más de 2000 años atrás por la persona de Cristo. Y eso yo no lo voy a cuestionar y no lo voy a dudar. Por lo tanto, si yo voy a estar viviendo un momento difícil en alguna ocasión, no le voy a echar la culpa al Señor, sino que simplemente le voy a decir, Señor, dame la fuerza. De hecho, en la semana cuando comencé a sentirme un poco mal de salud, yo estudio
de por sí en la noche me gusta estudiar a mí. Y antes de ir a acostarme, me iba al sillón y me ponía a orar. Y en la medida en que fue pasando la semana, físicamente me empecé a sentir más mal. Y lo único que yo le decía, mira, Señor, no me siento bien físicamente, pero eso no va a quitar mi alabanza hacia ti. Señor, mira, quizás no sé qué va a ocurrir porque mi cuerpo no está respondiendo bien, pero igual quiero tener una alabanza en mis labios, pero igual quiero reconocerte porque tú no eres bueno o malo según lo que me das. Tú eres bueno por quien eres. Tú mereces mi adoración, mi rendición, mi tiempo, mi vida por quien eres. Porque tú eres Dios, porque tú eres el Creador, porque tú pusiste tus ojos en mí, porque saliste a mi encuentro. Tú saliste a mi encuentro. Entonces al final nosotros nos damos cuenta que cuando el Espíritu Santo comienza a trabajar la mente de Dios, la mente de Cristo en tu vida y en mi vida, eso comienza a marcar una diferencia. Y hoy día necesitamos marcar esa diferencia en este mundo, en este sistema, con tus vecinos, con tus compañeros de trabajo, en tu entorno, en el vecindario, ahí donde tú te desarrollas. Sí, hay algo más para tu vida, hay algo más. Debemos ir a cosas mayores cuando somos transformados por tal modo de comprender. Nuestra escala de valores es distinta, nuestros criterios son distintos. Por lo tanto, no me va a impresionar simplemente una persona que la vea hablando del Señor, orando. No me va a impresionar. Voy a tener la capacidad de poder discernir si esto es de Dios o no es de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo eleva esa escala de valores. El Espíritu Santo eleva el criterio para medir las cosas, para discernir en este mundo. La voluntad de Dios, mis queridos, para cada persona que está quizás en ese estado, es que pueda llegar a este estado. Y si estás acá, que pueda traspasarse a este lugar. Sí, es el deseo de Dios. Es el deseo de Dios. ¿Cómo evalúan estos tres tipos de personas el llamado de Dios? Para la persona natural, el servir al Señor es de repente, no tenéis que ser fanático. Sí, poquito nomás, ándate despacito. ¿Para qué te vayas a meter tanto? Ese es para la persona. ¿Para qué? Bueno, si ya diste ese paso. Es locura eso. Aprovecha la vida, viejo. Para esta persona carnal, estar ahí, o sea, es complejo porque a veces disfrutáis, la presencia del Señor, quinto cielo, pero el día lunes estamos en el infierno, o estamos en el suelo, Señor. ¿Por qué? Porque este nivel no te garantiza nada, porque no ha sido determinado para que tú y yo estemos. Este es el nivel en el cual el Señor quiere que estemos. El Espíritu Santo que Él ha hecho habitar en aquellos que han abierto su corazón a Cristo es para llevarte y que te quedes en este nivel. Sí, para poder servir ayudando a otro, cumplir la voluntad de Dios y el llamado de Dios. Dame la lámina siguiente, amigo. Algunas características, ya estoy terminando. Algunas características de una persona verdaderamente espiritual. Tiene los pensamientos de Dios, dijimos. Tiene los pensamientos de Dios. ¿Y eso cómo se ve? En su forma de vivir, en su manera de hablar. Tiene los pensamientos de Dios. Medita en la palabra. Es una persona que ora. El Espíritu Santo da testimonio. Eso es evidente. Esa esencia se huele.
de una persona que está experimentando el pensamiento de Dios. Un cristiano en madurez depende, se rinde y es dirigido por el Espíritu Santo. Sí, porque es el Espíritu Santo el que nos va a dar poder para vencer las tentaciones de este mundo, pero a la vez también vencer a veces esos obstáculos que el día a día se presentan, esas luchas de fortalezas que tenemos nosotros, esas luchas de pensamiento, porque aquí está el campo blanco, aquí está. Entre tanto que vas, guarda tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida, dice Proverbio. Pero ¿dónde está el corazón? ¿El músculo? El corazón para los hebreos era todo el ser, pero comprendía la mente. Guarda tu mente. Por eso Pablo en Romano dice, reforma tu mente. Experimenta esa transformación, esa metamorfosis. Deja que el Espíritu Santo te vaya renovando. ¿Para qué? Para que no te amoldes a las costumbres de este siglo, sino que te puedas moldear a lo que el Señor quiere para tu vida. Una persona verdaderamente espiritual rechaza dejarse llevar por pensamientos malignos, deseos pecaminosos, tentaciones del sistema. Una persona verdaderamente espiritual se despoja del viejo hombre, es decir, me despojo de las mentiras, de la pereza, de las palabras deshonestas, del resentimiento, de la ira, del enojo, de las peleas. Me despojo de las calumnias, de los pecados sexuales, del engaño, de la hipocresía, de la envidia. Se esfuerza por sacar a luz actitudes de una relación con Cristo. Alguien que tiene una verdadera espiritualidad es alguien que practica la compasión, el ser misericordioso, bondadoso, humilde, generoso. Es algo que se ve, es algo que al relacionarse uno se topa con esas personas. Una persona verdaderamente espiritual es llena del Espíritu Santo una y otra vez, lo está buscando. Discierne que es imposible participar en las cosas de Dios y en las cosas de Satanás al mismo tiempo. Por eso hay una pregunta importante. Y es, ¿en cuál de estas sillas estás sentado tú? ¿En cuál de estas sillas estás sentado hoy día? Acá. Todavía estoy acá, metiendo de repente, sí, paso para acá porque amanezco con fuego, me pongo una oración de 4 minutos, pero después vuelvo acá porque me dejé seducir por cosas y la carne es débil, dijeron algunos. ¿Dónde estamos sentados? ¿Dónde tú estás sentado? ¿Dónde? ¿Por qué? Porque el llamado hoy día es si estás sentado acá, que no bajes de nivel. Quédate en el nivel C, el C de Cristo. Nivel Cristo. Que tu vida y la mía sea nivel Cristo. Que no digas mañana que nadie te advirtió. Porque la palabra del Señor nos pone en conocimiento. ¿Por qué? Porque quiere que se vaya abriendo camino el día a día para tu vida y la mía. Y no piedras en el camino, no obstáculo para hacerte caer. Dios no va a hacer jamás eso. Pero ¿dónde estás sentado? ¿Dónde estás sentada? ¿En cuál de estas sillas? Si estás acá, no cambies. Si estás acá, sube de nivel. Porque hay un nivel mayor. Y si por diversas razones alguien está en este lugar, yo te tengo una buena noticia hoy día, porque quiero guiarte en una oración y conectarte de inmediato acá, guiándote en una oración de fe.
Cada persona vive en un nivel diferente, pero esos distintos niveles tienen distintas experiencias. Hay algunas que son dañinas, destructivas, pero hay otras que, a pesar de que cuesta, que son difíciles, pero te garantizan en el futuro una gran recompensa. Y es por eso que hacia allá es donde nosotros debemos mirar. No la recompensa del momento, la dopamina, no, sino planificar con el prefrontal, dejar que se desarrolle mi prefrontal, planificar, sí, concentrarme hacia adelante, sí, involucrar a Dios en mis planes y todo eso, y no tan solo dejarme abrazar por lo que me genera dopamina, el placer del momento, que a veces me nubla del propósito de Dios. Estemos conscientes de que el plan de Dios para sus hijos es que crezcan y que maduren. Donde estamos sentados, eso lo debemos hoy día responder. Tú y el Señor. Pero de que el Señor tiene oportunidades, las tiene. Amén. Te invito a ponerte en pie. La mayoría de las dificultades entre los cristianos, que algunas veces consiguen una bendición pero no la aprovechan, muchas veces podría deberse a que son niños espirituales. Dios no quiere que las bendiciones que Él te da se te escurran por las manos. A veces se nos escurren porque somos niños espirituales, porque no hemos quedado en ese nivel. Sin embargo, atrevámonos por medio del Espíritu Santo a aprovechar todas aquellas bendiciones. De hecho, ya la bendición mayor la tenemos, estar conectado con el Señor, haber sido rescatado. Pero a pesar de eso, tener también para poder canjear esas promesas de que Dios te abre camino, de que Él te sustenta, de que Él te sostiene, de que Él abre caminos donde no los hay, te puede del desierto hacer brotar agua, que el Señor puede multiplicar, hacer un milagro, que la naturaleza se sigue rindiendo ante sus pies porque Él es creador. La verdad que eso es extra. Y disfrutemos a ese Dios, a ese buen Padre que tú y yo tenemos. Por eso, en esta hora, si hay alguien aquí que quizás piensa que está en este nivel, no, está duditativo, no sé, está confundido, confundida. No, la verdad que parece que sí, he creído que estoy acá emocionalmente, pero rápidamente me veo a veces practicando cosas que realmente difícil podría identificarme con Cristo. Bueno, te quiero aclarar la duda y te quiero guiar en una oración. El Espíritu Santo hoy día, que escudriña nuestro corazón, quiere ponernos en conexión con el Señor. Y quiero pedirte que en esta hora cierres tus ojos un momento. Y mira, voy a guiarte en esta oración que puedes repetir después de mí. Señor Jesús, en estos momentos abro mi corazón y te entrego mi vida. Te pido perdón por todos mis pecados y te doy gracias por tu amor y tu misericordia. Hoy te recibo como mi Señor y Salvador y te pido me ayudes a caminar junto a ti de ahora en adelante. Gracias por la salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración por primera vez, te abrazo, te bendigo. Solamente levántame tu mano para verte, porque quiero abrazarte después. Si hay alguien que ha hecho esta oración por primera vez, ok, estoy viendo ahí unas manos. Son bienvenidos a este camino. Lo mejor para tu vida está por venir. Sí, así lo creo. Y al resto, ¿qué les parece que
podamos orar y decirle: Señor, quizás me he estado sentando bastante en este nivel. Me he dejado seducir por cosas que tal vez no me tenía que dejar seducir. Pero sabes, Señor, después de escuchar tu palabra, lo que Pablo puso en alerta a la iglesia en aquel tiempo, estoy convencido que, Señor, quiero vivir en el nivel C, cueste lo que cueste, en el nivel Cristo, ahí donde puedo discernir, donde puedo conocer tu mente y donde inclusive puedo las experiencias de vida, saber cuándo es el enemigo, cuándo no es el enemigo, cuándo esto es de Dios, cuándo no es de Dios. Sí, porque tú iluminas nuestro entendimiento. Bueno, abramos el corazón en esta hora y haz tu oración, tu propia oración. Si tienes que pedirle perdón al Señor, pídele perdón en esta hora. Y dile: perdona mis pecados, perdona mis faltas. Señor, no me quiero sentar en la silla B. No quiero ser una persona carnal. Yo quiero ser una persona espiritual. Quiero conocer más de ti. Quiero conocer todo de Dios. Hay cosas que todavía no hemos experimentado, Señor, y que sin duda, Señor, están para nuestro propio beneficio. Si hay algo que nos va a sostener en los momentos difíciles, solamente se llama Jesucristo. Solamente Jesucristo te va a sostener en un momento difícil, porque aquel que hace más de 2000 años atrás conquistó la muerte, conquistó el pecado, conquistó el sistema, es el mismo que hoy día nos ha dado la victoria por medio del Espíritu Santo, que está conectando con nuestros corazones. Pero necesitamos cada día volvernos más espirituales. Sí, espirituales para ayudar a otros, más allá de beneficiarnos a nosotros mismos, es poder ayudar a otros que están perdidos, a otros que todavía siguen llamando a las cosas de Dios locura, pero se están perdiendo lo mayor. Mas el Señor te tiene a ti y a mí para seguir testificando. Oh Padre, líbranos del engaño. Líbranos de este mundo, del sistema, Señor. Sé que estando en el nivel C, Señor, no seremos engañados. Estando en el nivel C, Señor, no seremos seducidos, Señor, a dejarte, a renegarte. Sé que estando en este nivel, Señor, lo que nos espera el día de mañana es totalmente glorioso, puertas abiertas, caminar bajo cielos abiertos. Queremos seguir caminando bajo cielos abiertos. Y cuando la gente y una sociedad esté diciendo que todo está malo, que la violencia se ha desajustado a tal nivel que hoy día es peligroso que andemos por la calle, déjame decirte que el reino del Señor nunca ha sufrido una crisis, de que Dios sigue estando en control de todo. Él sigue estando sentado en el trono, y el que se atreve a levantarte una mano a ti, se estará metiendo con nuestro Padre directamente. Tenemos quien nos defienda. Tenemos quien nos resguarde. Tenemos un Padre amoroso que cada día espera por ti y por mí. Pero es necesario mantenerse en este nivel para discernir todas las cosas, sobre todo de este tiempo que es el último tiempo antes que el Señor regrese. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor. A ti damos toda gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, apreciados hermanos, hermanas, familia. Doy gracias, Señor, porque me resistió la voz. Y bueno,
juntos seguimos floreciendo.